Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos todos a la clase de teoría de juegos web para el jueves 26 de marzo. Yo lo estoy grabando justo el día anterior. Y bueno, pues nada, voy a explicaros unas cuantas cosas, lo que es el trabajo de esta semana y las transparencias que tenía pensado ver. Nos quedan 3 clases de teoría, esta sería la primera. La semana que viene hablaré del proyecto de juegos, explicaré bastantes cosas, aunque la documentación la haremos disponible un poco antes. Y la última clase, pues, que será finalmente el 9 de abril, el jueves 9 de abril. Nos queda, que en principio estaba marcado como que no había clase, pero que habrá. Teníamos el 26, clase el 26, el 2 de abril y el 9 de abril, que, puesto que vamos a seguir recluidos en casa, pues adelantamos la clase de teoría y terminamos ya con las clases de teoría. En esa última clase pues hablaremos de un par de cosas que nos quedan pendientes, como es el tema de la monetización y como es el tema de pues, una herramienta que no hemos comentado y que me gustaría enseñaros para el desarrollo de juegos web. Para esa última clase habrá una actividad que ya os comentaré la semana que viene, que habrá que entregar. Para que pueda preparar la clase, igual el plazo de entrega será antes. En lugar de ser el jueves, será el miércoles. Ya veremos, os lo diré exactamente cómo queda el plazo de entrega. Y también intentaré que la tengáis antes, la actividad, para que podáis ir trabajando ya la semana que viene, pues el martes o el miércoles, podáis ir trabajando ya en la actividad. Eso en lo que se refiere a las clases de teoría. En el trabajo de esta semana, pues vais a trabajar en prácticas haciendo la práctica 6. Tenéis ya el enunciado disponible, el código disponible. Supongo que algunos de vosotros ya habréis estado haciendo cosas. Bueno, pues habéis adelantado trabajo, perfecto. En cualquier caso, en la práctica 6, aparte de ir leyendo muy bien el enunciado, es bastante denso, son 18 páginas. Bueno, pues aparte de leer y entender todo lo que ahí se comenta, con el código y demás, es importante que vayáis haciendo los ejercicios de Your Turn en las cajitas estas azules para ir completando el código para que al final podáis jugar al juego completo. Si tenéis algún problema, por supuesto, nos lo podéis comentar. Recordad que mañana en clase de teoría de 3 a 4 yo voy a estar disponible en un meeting, en un Hangouts meeting, para quien se quiera conectar y quiera preguntar dudas. Ya os pondré el enlace mañana mismo, antes de la clase, pues media hora o así antes de la clase, os pondré ya el enlace con un mensaje en aula virtual que os llegará de inmediato también a vuestro correo electrónico para que, haciendo clic en este enlace, podáis uniros al meeting para la clase de teoría. En cualquier caso, los contenidos los voy a explicar ahora, los estoy explicando ahora, de la clase de teoría. Y bueno, pues el estar de 3 a 4 en la clase de teoría es básicamente para que me preguntéis dudas y aclaraciones al respecto. Luego de 4 a 7 tendremos clase de laboratorio. Mañana también, en mi caso, utilizaré el mismo meeting de Hangouts para la clase de laboratorio. Ayer yo ya tuve una experiencia con esta herramienta en otra asignatura, en la asignatura también de videojuegos, de tercero, de programación para móviles, y la verdad es que la cosa fue bastante bien. Entonces, pues cada profesor de prácticas, cada profesor de laboratorio, pues os pondrá un enlace para el correspondiente meeting, y cada uno de vosotros pues os conectáis a vuestro grupo de laboratorio al que acudís habitualmente, y ahí pues el profesor ya irá resolviendo las dudas que tengáis, irá trabajando con vosotros y podrá hacer explicaciones. Os puede enseñar también su pantalla, o sea, podéis ver la pantalla, os podrá mostrar código, en fin, como si fuera una clase normal, ¿vale? Y bueno, eso, como digo, será mañana, ¿vale? Yo ahora, como digo, voy a explicar los contenidos de lo que sería la clase de teoría. Pero antes de nada también os quiero comentar una cosita, Lo haremos visible en breve, y es que tenemos ya preparada una hoja de cálculo, un documento de Google Drive, que os dejaremos el enlace. Aquí lo tenéis, lo podéis ver. Como digo, os dejaremos el enlace en el aula virtual, pero ya os lo adelanto. Es una hoja de cálculo para que vayáis formando los grupos de trabajo para hacer el proyecto de juego, para hacer el proyecto de juego web, ¿vale?
Bien, cuando hagáis clic en el enlace al documento que dejaremos en aula virtual, tenéis que ir con cuidado porque tenéis permiso de edición al documento, es decir, podéis modificar cosas, así que por favor os rogamos que cumpláis las normas. Solamente tenéis que modificar la hoja que pone estudiantes y equipos, no toquéis nada más. Estudiantes y equipos, por favor, no toquéis nada más, ¿vale? Fijaos, las instrucciones las tenéis aquí. Localiza tu nombre en esta columna. Copia la celda correspondiente. Pégala a pegado especial, solo los valores, en la columna C, es decir, en esta de aquí, la de miembros. El laboratorio se completará automáticamente, no hace falta que lo escribáis. Aquí hay una fórmula que automáticamente cuando pongáis el nombre, cuando copiéis vuestro nombre, pues aquí automáticamente pondrá el laboratorio, ¿vale? Y finalmente borráis vuestro nombre de esta columna. Aquí tenéis un ejemplo de un equipo, nos hemos puesto nosotros los nombres de los 3 profesores, el laboratorio a que pertenece cada uno de ellos y el nombre del equipo. Vamos a poner un ejemplo. Imaginad que los estudiantes, pues qué sé yo, por ejemplo, Gerard Ardit Castells forma un equipo. Lo que tiene que hacer Gerard es, forma un equipo, pongamos que con, pues no sé, por ejemplo, con David Ballesta y con Carla Bernat, ¿vale? Estos 3 forman un equipo, pongamos, por ejemplo. Pues recordad que los equipos tienen que ser de 3 personas, a ser posible, de 3. Si no sois 3, sois 2, pues apuntaros 2. Si sois más de 3, si sois 4, apuntaos en 2 grupos de 2 y enviadnos un mail y ya estudiaremos luego la situación. Pero en principio no vamos a admitir, salvo circunstancias muy excepcionales, no vamos a admitir ningún grupo de más de 3 miembros. Y de menos en principio tampoco, pero bueno, es más fácil que admitamos un grupo de 2 que no de 4. Bueno, lo que os decía, Gerard Ardit con, habíamos dicho, David Ballesta y con Carla Bernat. Bien, pues Gerard pues uno de estos 3 estudiantes, mismamente, lo que haría sería copiar, empezaría copiando, por ejemplo, los datos de Gerard Ardit. Vamos a la celda correspondiente, aquí estaría el primer equipo, si está ahí ocupado bajaríamos al siguiente, si no al siguiente y así. Vamos a editar, pegado especial, pegar solo los valores. Ya está, ya tenemos aquí a Gerard. Y ahora lo que haríamos sería, como dice aquí, borra tu nombre de esta columna. Pues ya, Gerard, borraríamos su nombre, pulsando la tecla Sub, ¿vale? Y se elimina su nombre de aquí. Ahora, David Bermúdez, haríamos lo mismo, editar, copiar, control C, vamos aquí, editar, pegado especial, solo los valores, tenemos a David Bermúdez, y ahora lo que haríamos sería, perdón, había dicho David Ballesta, antes había puesto el ejemplo con David Ballesta, pero bueno, copia los datos de David Bermúdez. Da igual, imaginad que son Gerard Ardit, David Bermúdez y Carla Bernat los que forman el equipo. Bien, ahora borraríamos, pulsamos la tecla Sub, y borramos este nombre de la lista. Y ahora el tercer miembro del equipo es Carla Bernat, pues lo mismo. Vamos a copiar ahora con control C, vamos aquí, editar, pegado especial y pegar solo los valores, ¿vale? Y venimos aquí y borramos el nombre. Y ya está, ya tenemos aquí el equipo formado. Solamente faltaría poner el nombre del equipo. Por ejemplo, yo qué sé, de Code Avengers, por ejemplo, ¿vale? De Code Avengers. Poned nombres graciosos, eso será un plus en la puntuación para el nombre del equipo, ¿vale? Pues, por ejemplo, veis, aquí ya tenemos un grupo formado, ¿vale? Por cierto, este nombre ya tiene copyright, no lo uséis. Bien, pues esto es lo que tendríais que hacer en la hoja de cálculo. Ahora luego lo dejaré todo como estaba porque este grupo es simplemente un ejemplo que os he puesto. Pues esto exactamente es lo que tenéis que hacer para formar los grupos para trabajar en el proyecto de juego. Esto, exclusivamente esto. Bien. Vamos ahora con la clase, ¿de acuerdo? Bien. En primer lugar, vamos a empezar con las trampas. Son la última sesión de Phaser. Aquí tenéis el guión.
usar fuentes en Phaser, ejemplos de twins, que son pequeñas animaciones como ya os anticipé en una clase previa de teoría, cómo construir mapas de niveles usando un lenguaje estructurado como es JSON, movimiento en el mundo y colisiones. De hecho, estas transparencias tienen que ver mucho con la práctica 6 y con el código que tenemos en el juego de plataformas. Bien, en primer lugar, lo que tenéis que tener presente es que nosotros en los juegos pues siempre vamos a usar fuentes, vamos a usar textos para mostrar, pues por ejemplo, marcador, puntuación, mensajes para el usuario, lo que sea, ¿vale? Entonces, hay un problema con los juegos web y es que recordad que quien juega al juego es la persona que está en su casa usando su navegador. Vosotros no tenéis control ninguno acerca de qué tipos de letra, qué fuentes están instaladas en su equipo. De hecho, vosotros en general solamente podéis confiar de que haya fuentes como por ejemplo generales, como serif, monospace, cursive, sans serif, ¿vale? Ni siquiera podéis confiar en que existan tipos de letra como que el usuario tenga instalado tipos de letra como son Times New Roman o Arial o cosas por el estilo. Vale, lo normal es que las tenga instaladas, pero no podéis garantizar que eso sea así en todos los ordenadores de quien se conecte a jugar con vuestro juego. Recordad siempre que vuestro juego, el código, se va a ejecutar en el lado del cliente. Es decir, que va a ser el usuario con su navegador el que ejecute el código de vuestro juego y el que vea vuestro juego. Vosotros no tenéis control al respecto de lo que ese usuario tiene instalado en su equipo. Sin embargo, el uso de fuentes es muy importante. El uso de tipos de letra atractivos, visualmente agradables, que sean pues chulos, es muy importante a la hora de hacer juegos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, nosotros hemos visto fuentes como, si vais a las fuentes de Google, fonts.google.com, lo vimos en la primera práctica que hicimos. Por ejemplo, aquí hay una serie de fuentes que pueden ser chulas para usar en juegos y a lo mejor nos gustaría usar alguna de ellas. O puede ocurrir que sean fuentes que veamos por internet, que sean gratuitas y que podamos descargar, instalar en nuestro... o trabajar con ellas. Bueno, pues a nosotros nos gustaría usar estas fuentes, ¿vale? Bien, el problema es que cuando Phaser se ejecuta, Phaser es una caja cerrada, es decir, nosotros hemos escrito código, sabemos que podemos acceder a elementos del HTML, podemos cambiar, manipular el DOM, ¿vale? Todas estas cosas ya lo hemos visto en prácticas anteriores mediante código, pero Phaser es una caja cerrada, es decir, el código que nosotros escribamos es lo que hay. Él no puede acceder a recursos que todavía no son visibles en el momento en que él arranca. Es decir, que si nosotros, aunque nosotros carguemos una fuente, si cuando Phaser arranca esa fuente no está disponible para él, ¿vale? Pues él no la puede usar. Entonces, fijaos además que realmente lo que hace Phaser es dibujar en el canvas, dibujar el texto en el canvas. Eso significa que nosotros de alguna manera tenemos que cargar esas fuentes en nuestro juego y hacerlas disponibles a Phaser. ¿Y cómo podemos hacer esto? No podemos hacer la estrategia habitual de cargar una fuente o poner una fuente en el index.html. Lo que nosotros tenemos que hacer es utilizar algún tipo de programa que permita descargar las fuentes y hacerlas visibles en el navegador para que Phaser las pueda utilizar. Bien, ¿cuál es la solución para esto? Pues la solución para esto es usar una librería que se llama Webfont Loader y que además está hecha por los chicos de Google. En principio los chicos de Google, bueno, era un consorcio de empresas. La idea que tenían los chicos de Google era que se pudieran usar estas fuentes chulas suyas en páginas web, en documentos, no solamente en juegos, ¿vale? Entonces la idea que tenían con esta biblioteca, con esta biblioteca JavaScript, Webfont Loader, es que se pudiesen cargar esas fuentes y hacerlas disponibles para programas que se ejecutasen en páginas web, como son por ejemplo el caso de nuestros juegos. Entonces la idea precisamente es utilizar esta librería, ¿vale? Aquí ahora a continuación tenéis una serie de transparencias, la 3, la 4 y la 5, que os explica cómo podéis fácilmente cargar una librería en vuestro proyecto en Visual Studio Code, ¿vale? Os lo voy a mostrar, ya que estoy grabando el vídeo, os lo voy a mostrar como si estuviera en clase, pues abriendo el proyecto, ¿vale? Aquí tenéis el proyecto del juego de plataformas de la práctica 6
Y lo que voy a hacer aquí es, voy a pulsar Enter. Realmente yo ya, en el código ya está cargada la biblioteca Webform Loader, la tenéis aquí cargada, pero lo que voy a hacer es cargarla automáticamente para que lo veáis cómo se hace. Vale, voy a dejar esta línea, la voy a escribir aquí. Para esto, para hacerlo automáticamente, es importante que tengáis instalada la extensión CDNJS en Visual Studio Code. Esta es una de las extensiones que nosotros recomendábamos que tuvieseis instalada. Si hacéis clic en ella, aquí tenéis la información del de lo que es esta extensión, para lo que sirve. Fijaos que aquí tenéis un tutorial visual que se está ejecutando cuando abrís la información para la extensión correspondiente en Visual Studio Code y podéis ver para lo que sirve. La idea es que podáis buscar bibliotecas de código JavaScript y podáis insertarlas en vuestro proyecto Visual Studio Code. Bien, pues esto es lo que vamos a hacer. Lo primero que tenéis que hacer si no tenéis instalada esta extensión es instalarla, os lo recomendamos realmente. ¿Vale? Ya sabéis que podéis usar el buscador de Visual Studio Code para buscar, si tenéis conexión a internet, encontrar una extensión e instalarla en vuestro equipo. Bien. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Pues lo que tenemos que hacer es visualizar la paleta de Visual Studio Code. Ya sabéis, la paleta de comandos, View, Command Palette, ¿vale? O directamente pulsar la combinación de teclas Control Shift, Control mayúscula, Control Shift, las mantengo pulsadas y al mismo tiempo P. Y ahí tenemos la paleta de comandos. Tecleáis CDNJS, ¿vale? Y aquí tenéis el comando que tenéis que ejecutar, es este de aquí, el Search for Libraries. Hacemos clic en él y ahora escribís la biblioteca que queréis buscar. En nuestro caso, Webform Loader, ¿vale? Y pulsamos Enter. ¿Vale? Aquí tenemos, con ese resultados de la búsqueda, solamente nos aparece esta. Webform Loader, ¿vale? Efectivamente, esta es la librería que estamos buscando. Hacemos clic en ella y ahora seleccionamos la versión. La última versión, que es la versión actual de esta biblioteca, es la 1.6.28. Vamos a seleccionar esta, la última, 1.6.28. Y una vez la tenemos, ¿vale? Hacemos clic, la seleccionamos y finalmente fijaos que nos aparece una serie de opciones. La primera es insertar en el documento mediante una etiqueta, mediante un tag script, que es lo que vamos a hacer. Hacéis clic, ¿veis? Y automáticamente donde tenéis puesto el cursor se ha añadido la línea correspondiente en vuestro proyecto de Visual Studio Code. Así es como, por ejemplo, podéis añadir bibliotecas de manera automática sin tener que escribir nada en Visual Studio Code. Bien, como yo ya tenía la línea, no la voy a cargar dos veces, ¿vale? La voy a borrar. La que acabo de insertar, la voy a borrar. Y ya está. ¿Vale? Ya dejamos el código como estaba. Bien, pues esto es lo que se explica en estas transparencias. Bien, vamos a seguir. Esto por un lado. Ya hemos cargado en nuestro documento la librería Webform Loader. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues para arrancar Phaser necesitamos utilizar una pequeña argucia, ¿vale? Un pequeño truco. Que realmente la idea es que lo que nosotros vamos a ejecutar no es Phaser, sino que nosotros lo que vamos a arrancar o vamos a ejecutar es Webform Loader, ¿vale? Webform Loader permite que nosotros creemos un objeto con una serie de propiedades que sería la configuración que nosotros queremos que tenga la configuración que nosotros queremos que tenga el Webform Loader, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es utilizar el método load de la clase Webform, pasándole ese objeto con la configuración para que cargue las fuentes. Y luego desde ese mismo objeto arrancaremos Phaser. Vamos a explicar en detalle cómo se consigue esto. Fijaos que en este voy a enseñaros directamente el código, ¿vale? El código en main.js, donde además yo he añadido algún código más. Tenemos declarada una variable game, ¿vale? Que la tenéis aquí, que es la que vamos a usar para arrancar, para almacenar el objeto juego de la instancia del juego de Phaser. Pero esto es lo importante. Aquí tenemos el objeto wfconfig, le podéis poner el nombre que queráis,
Y fijaos que definimos una serie de propiedades. Luego hablaremos de la propiedad active. Fijaos que aquí tenemos la propiedad Google, ¿vale? Esta propiedad es una propiedad que automáticamente reconoce el cargador de web font, ¿vale? Y que nos va a servir para que nosotros aquí, en un array, en el array families, muy importante utilizar estos nombres, Google, families, esto tiene que ser un array, aunque solamente tenga un elemento, y será un array de strings. Y aquí simplemente ponemos el nombre de las fuentes que nosotros queremos usar. Por ejemplo, Rameto1, Sniglet. Eso lo podéis ver en el propio navegador. Si vais, pues por ejemplo, aquí tenéis la fuente Roboto, Baloo2, OpenSans, ¿vale? Ese sería el nombre de la fuente que vosotros tenéis que usar. Por ejemplo, pues podéis ver las propiedades, ¿vale? Si hacéis clic aquí en el más para añadir, tenéis la familia seleccionada, ¿vale? Si miráis aquí, podéis ver exactamente cómo se llama la fuente. La fuente es Baloo2, ¿vale? Pues especificando ese nombre, el nombre de fuente que tenéis aquí, ¿vale? El nombre de fuente que tenéis aquí, eso es lo que haríais, lo que pondríais en cada string, ¿vale? Cargaríamos la fuente Rameto1, Sniglet, la que fuese. Bien. Además de la propiedad Google, hay otras propiedades. Hemos puesto un enlace a la documentación, lo tenéis en el propio enunciado de la práctica 6, el PDF. Tenéis un enunciado a la documentación de Web Font Loader, de esta biblioteca, y veréis que también hay otra serie de palabras claves para cargar fuentes de otros sitios web, como por ejemplo Typekit y otros sitios que hay. ¿Vale? Pues simplemente poniendo la palabra... poniendo en la propiedad con el nombre correcto, pues podéis cargar los tipos de letra que queráis. Para cargar tipos de letra que sean distintos de otros sitios, por ejemplo del propio disco duro, se utiliza la propiedad custom con este nombre, ¿vale? Nuevamente tenemos families, que será un array con el nombre que nosotros le vamos a dar a cada una de las fuentes con el que lo vamos a identificar. Por ejemplo, aquí tenemos esta fuente de aquí, Ferrun Extra Condensed, y aquí tenemos una fuente que se llama Planet of the Apes, ¿vale? Fijaos que nuevamente families, como siempre, es un array de strings. Pero fijaos que en este caso, al ser custom, al no ser fuentes de sitios conocidos, tenemos que utilizar también un array URLs, así con este nombre, también es un array, que también es un array de strings y que tendrá tantos elementos como tenga el array families de arriba. Es decir, aquí tenemos dos fuentes, pues aquí tiene que haber dos strings. ¿Por qué? Porque para cada una de las fuentes en ese orden le tenemos que indicar el sitio desde el que se tiene que cargar la fuente. Por ejemplo, la fuente Ferrun Extra Condensed se descargaría de esta URL. Y esto es lo que ponemos en primer lugar, en la primera posición, en el array URLs ponemos esta string. Sin embargo, la fuente Planet of the Apes está almacenada en el propio proyecto, ¿vale? Tenemos la carpeta Assets, dentro de la carpeta Assets tenemos la carpeta Fonts, y dentro de la carpeta Fonts tenemos el fichero planetoftheapes.ttf, ¿vale? Que es el fichero de fuente que yo me he descargado de internet y que he almacenado en esta carpeta. Pues aquí le estoy diciendo que esta fuente, que voy a llamar Planet of the Apes, así, con espacios en blanco, así tal cual, exactamente así, es como la tenéis que utilizar dentro de Phaser, indicándole la ruta al disco duro, la ruta relativa donde se encuentra dicho fichero TTF, ¿vale? Y ya está, así es como procederemos a cargar la fuente. Luego, como digo, llamaremos al método load de la clase webfont, pasándole el objeto que nosotros hayamos definido como parámetro. Bien, ¿pero cómo arranca Phaser? Pues precisamente para eso está la propiedad active. Cuando el webfont loader, cuando webfont, la clase webfont, el método load, haya terminado, es decir, haya descargado la fuente, haya terminado de cargar las fuentes y hacerlas disponibles, en ese momento pasará a tener el estado activo. Y con este atributo de aquí, con el atributo active, en este objeto, esta palabra clave lo que hace es registrar un callback, una función que será llamada en el momento en el que el webfont pase al estado activo. En el momento en que webfont pase al estado activo, se ejecutará este código. Este código lo que hace es definir una función anónima que llamará a la función
startGame. Y precisamente la función startGame, la tenéis aquí abajo, lo que va a hacer es arrancar phaser de la manera que estamos acostumbrados. Volvemos a las traspas. Esto es lo que se explica aquí en la traspa 7. Cuando las fuentes se hayan cargado con éxito, el webFontLoader pasa a estado activo y lo que va a hacer es, al pasar a estado activo, ejecutar el callback correspondiente, que es lo que nosotros hemos puesto aquí, esta función anónima, que realmente lo que va a hacer es llamar al método, a la función startGame. Y la función startGame, como veis, lo que va a hacer es crear la instancia de juego de phaser con los parámetros correspondientes, añadir los estados que toquen y iniciar uno de esos estados, concretamente el estado welcome, que será el inicio del juego. De hecho, cuando vosotros ejecutéis el juego, tendréis esta pantalla de aquí, ¿vale? Como veis, es la pantalla welcome de bienvenida a la pantalla de inicio del juego, que tenemos luego el about, donde se muestran las instrucciones para jugar al juego. Fijaos, esta es la fuente Planet of the Apes, que se ha cargado y que estoy usando para mostrar las instrucciones del juego, lo que se tiene que hacer. Pulsamos el botón back y volvemos back. Config para configurar el nivel de juego. Easy, por ejemplo, y play para empezar el juego, ¿vale? Entonces ya jugamos al juego correspondiente, como veis, ¿vale? Pues haciendo lo que toque. Bien. Voy a volver a cargar para volver a la pantalla de bienvenida. Bien, pues esto es así es como tenéis que arrancar vuestro juego phaser de esta manera, tal como hemos explicado en las diapositivas 6 y 7. Así es como que tenéis que arrancar vuestro juego phaser para poder utilizar fuentes disponibles por internet. De hecho, además, lo que nosotros recomendamos no es precisamente que carguéis fuentes de vuestro fichero local. Si vosotros estáis publicando un juego web en internet, obviamente lo que os interesa es que vuestras fuentes también se descarguen de internet, ¿vale? Porque no tenéis acceso a vuestro propio disco duro desde ahí. ¿Entendéis lo que quiero decir? Quiero decir, el usuario no tiene acceso a vuestro disco. Entonces, él no tendrá esa fuente. Bien. Entonces, esto simplemente es una prueba de concepto para que veáis que también se pueden cargar fuentes de un fichero en local, ¿vale? Pero lo normal es que si tenéis un juego publicado en un servidor web, pues que las fuentes se carguen también desde internet, desde otros sitios. Bueno, pero esta será la manera que tenéis que utilizar para arrancar vuestro juego phaser, ¿vale? Tal como se cuenta en las diapositivas 6 y 7. Bien, vamos ahora a pasar al siguiente contenido. Ya hemos visto cómo usar fuentes en phaser. Vamos ahora a ver algunos ejemplos de twins. Los twins, como ya vimos en su momento, eran pequeñas animaciones que nosotros podíamos construir sin necesidad de tener que construir un sprite sheet y demás. De hecho, a veces en los juegos nos puede interesar. Por ejemplo, cuando juguéis al juego, observaréis que cuando saltéis sobre la cabeza de los ratones y le deis un golpe, el ratón se desvanece así durante un breve intervalo de tiempo. Eso está hecho con un twin. No necesitamos crear un sprite sheet ni toda la parafernalia para hacer esa sencilla animación. Los twins son muy útiles para hacer pequeños efectos especiales, pequeñas animaciones que podéis necesitar tener en el juego, sin tener que recurrir a toda la parafernalia de elaborar una animación, el sprite sheet, cargarlo, cargar la animación, darle al play, parar, etcétera, etcétera. Bien, aquí de hecho en la pantalla de bienvenida precisamente tenemos 3 twins que indican la potencia. Aquí tenemos un twin que lo que hace básicamente es escalar una imagen, se escala hasta 5 veces su tamaño y luego vuelve a su tamaño original. Aquí tenemos otro twin que lo que hace es hacer un fade in, fade out, ¿vale? ¿Lo veis? Que además, fijaos que están sincronizados. Cada uno de estos twins empieza cuando termina el otro y viceversa. Y luego tenemos un twin más complicado, que es este que tenéis aquí, que se va repitiendo en bucle, que es una imagen que se mueve a una posición, rota, se mueve luego hacia otra posición y finalmente cuando termina vuelve a comenzar. ¿De acuerdo? Bien, pues
Esos son los twins que tenéis el código. Aquí, por ejemplo, podéis ver cómo podemos conseguir el fading out. El fading out, fijaos que lo que estoy haciendo básicamente es cargar un sprite, ¿vale? Aquí tenéis, no hace falta que veamos el código en el proyecto de Visual Studio Code, lo tenéis aquí en la propia transparencia. Lo que hago es cargar un sprite, ¿vale? Le fijo el ancla para que el punto de anclaje del sprite sea exactamente la mitad, o sea, el punto central del sprite, es decir, punto central tanto en X, tanto en Y como en X, ¿vale? O sea, ahí ese sería el anchor point, pero esto es lo de menos, esto da igual. Lo importante es que he cargado el sprite y fijaos que en este caso, este twin lo que hace es cambiar el canal transparencia, el alfa, a 0,05. Recordad que un objeto totalmente transparente sería con el valor de alfa 0, ¿vale? Si tenemos el valor de alfa 1 es que el objeto es totalmente sólido. Alfa 0 totalmente transparente, alfa 1 totalmente sólido. Entonces lo que estamos haciendo es cambiar el valor alfa del canal alfa de esta imagen para que sea 0,05. Es decir, para que pase a estar prácticamente casi desvanecido del todo, apenas se percibirá. Para eso usamos el método addTwin de la clase Game, ¿vale? Recordad que Game es una instancia, de la clase Game de Phaser, ¿vale? Pues bien, lo que hacemos es Game addTwin. ¿Sobre quién aplicamos esa animación? En este caso sobre este sprite, el sprite almacenado en la variable giro2, como podéis apreciar, y lo que queremos hacer es que pase de su valor actual de alfa a el valor alfa, fijaos el uso de las llaves, 0,05. A continuación especificamos la duración del twin, la duración de la animación, es decir, el paso del valor alfa 1 al valor alfa 0,05 será gradual y se realizará durante 2,5 segundos. Aquí tenemos 2500 milisegundos, es decir, el tiempo se especifica en milisegundos. Estos son 2,5 segundos. Y a continuación especificamos mediante una constante definida en Phaser el tipo de interpolación que se va a utilizar para generar la transición desde alfa 1 a alfa 0,05. En este caso, la constante phaser.easing.linear.num. Hay más. En phaser.easing tenéis más constantes. Por ejemplo, aquí se ha empleado el .cubic.out, ¿vale? Bien, lo normal es que uséis el phaser.easing.linear, ¿vale? Ese sería lo normal. Bien, ¿qué más propiedades podemos cambiar en un twin? Por ejemplo, podemos cambiar la posición. Aquí tenéis un twin que va a coger el sprite almacenado en la variable giro2. Perdón, disculpadme. Me he confundido, perdón. Había visto esto, vale. Aquí tenéis otra propiedad, iba a comentar este párrafo. Aquí tenéis otra propiedad que podéis utilizar, por ejemplo, escalar una imagen. Pero fijaos, para escalar una imagen, es decir, para hacer una animación que implique cambios en la escala de un sprite, ¿vale? Hay que utilizar un twin específico, es decir, hay que usar la propiedad scale, ¿vale? Del objeto, es decir, object.scale. En este caso, el objeto, el sprite que yo quiero escalar está almacenado en la variable giro1, pero el twin no se va a aplicar directamente sobre el sprite giro1, sino que se debe de aplicar, en el caso de la escala, sobre la propiedad scale del sprite giro1. Es decir, el objeto, el target del twin será giro1.scale, como podéis apreciar. Esto solamente es en el caso de que queráis hacer un twin modificando el escalado de una imagen, es decir, las dimensiones. ¿De acuerdo? Fijaos que lo que estamos haciendo aquí es coger las dimensiones y escalarla 5 veces en X y 5 veces en Y. Podéis escalar solamente en X o podéis escalar solamente en Y, pero si queréis que escalar en ambos, tenéis que poner ambas propiedades separadas con una coma entre llaves, tal como veis aquí. En este caso lo que estoy haciendo es escalar esta imagen a 5 veces su tamaño, tanto en X como en Y. En la animación, el escalado progresivo, tendrá una duración de 1,5 segundos. Y este será el método de interpolación que se utilizará. Fijaos además que nosotros también podemos encadenar un twin detrás de otro. ¿Cómo? Fijaos, aquí tenemos el twin que
lo que hace es el fade out, pasar del canal alfa 1 a alfa 005, y una vez hemos terminado con él, simplemente ponemos un punto, es decir, la forma de encadenar es, tenemos game@twin, lo que sea, punto to, lo que sea, punto to, punto, lo que, punto from, o lo que sea, ¿vale? Ahí lo vais encadenando uno a continuación de otro. En este caso, esto es un twin, igual que el otro, que lo que va a hacer ahora es pasar, una vez ha terminado este, tenemos el valor de alfa 005, va a pasar al valor de alfa 1.0, también en 2,5 segundos y usando el mismo método de interpolación. De hecho, este twin encadenado que estáis viendo aquí es exactamente este de aquí, ¿vale? El twin, cuando se ejecuta, vamos a esperar que termine el escalado, cuando se ejecuta, pasa de alfa 1 a alfa 005 y luego de alfa 005 otra vez a alfa 1. Justo es este twin de aquí, ¿vale? Bien, otro ejemplo de twin encadenado es el que escala y luego escala a 5 veces el tamaño y luego vuelve a recuperar el tamaño original. Precisamente ese otro twin es este de aquí, ¿vale? Este que tenéis a la izquierda. Se escala a 5 veces el tamaño, tanto en X como en Y, y luego se vuelve a recuperar la escala original, 1, 1. ¿Veis? Esto es también un twin encadenado. De hecho, tanto uno como otro son dos chain twins. Bien, para arrancar una animación simplemente usamos el método start. Y aquí tenéis el código de un twin más complejo, que es este que veis aquí, el que coge, ¿vale? Fijaos que tenemos una imagen, la imagen del monigote este, se mueve en Y, gira, hacemos una rotación y se mueve en X. Y luego vuelve a comenzar en un bucle infinito, ¿veis? Sube, cambiamos la posición en Y, rotamos, cambiamos la posición en X, ¿vale? Y vuelta a empezar. Bien, pues aquí tenéis ese twin. En este caso usamos un sprite que cargamos en la variable hero3 y fijaos que es un twin que además es encadenado, lo tiene todo. Usamos game@twin sobre hero3 porque, fijaos, no estamos cambiando el escalado, simplemente vamos a cambiar propiedades como es el desplazar, insisto, solamente lo que requiere un twin específico es la propiedad scale de un sprite. Bien, aplicamos el twin sobre ese sprite, sobre hero3, y lo que hacemos es cambiar su posición en Y. Desde donde está situado pasamos a que vaya a la posición 32, la coordenada 32 en Y. En 2 segundos y usando este método de interpolación. Punto to, encadenamos a continuación, lo que hacemos es cambiar el ángulo, es decir, hacemos una rotación de menos 90 grados, es la rotación que veis aquí, justo esa. Esa rotación va a tardar en hacerla 0,5 segundos, medio segundo, 500 milisegundos, empleando también el mismo método de interpolación. Y finalmente el tercer twin encadenado, punto to, cambiamos la posición en X para llevar el monigote hasta esta posición en X, que veis aquí, durante 4 segundos y usando este método de interpolación. El twin, desde que le digamos que comience, tendrá un retraso de 3 segundos, es decir, desde el momento en que se ejecuta start, pasarán 3 segundos hasta que empiece a ejecutarse. Pero fijaos además que para indicar que funcione en bucle, usamos el método loop, ¿vale? Y le pasamos el parámetro true. Eso lo que va a hacer es que el twin se va a ejecutar en bucle una y otra vez, ad infinitum, por los siglos de los siglos, ¿vale? Y fijaos que desde que empieza hasta que se vuelve a repetir, desde que termina hasta que se vuelve a repetir, ¿vale? Aquí termina 1, 2, 3 y ahora vuelve a empezar. Justo los 3 segundos que nosotros le hemos puesto de retraso. Desde que se hace el start y desde que inicia cada loop. ¿De acuerdo? Bien, pues con estos ejemplos de twins tenéis muchas posibilidades para poder hacer vuestras pequeñas animaciones en los juegos. Esto es bastante interesante. Insisto, se utiliza mucho en juegos web porque para hacer pequeños efectos especiales usando animaciones en Phaser no necesitáis tener que cargar una animación, crear el sprite sheet, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bien, encontraréis ejemplos de twins en el código. Como digo, por ejemplo,
una cosa que se utiliza un twin es que cada vez que se da un golpe en la cabeza de uno de los ratones, cuando el jugador salta en la cabeza del ratón y golpea en la cabeza del ratón, pues se ejecuta un pequeño twin para hacer ese pequeño efecto especial. Bien, fijaos además que estos twins, como os decía, estaban sincronizados. Cuando uno termina, empieza el otro. Cuando el otro termina, empieza el uno. ¿Vale? Bien, ¿eso cómo se consigue? Pues se consigue de esta manera. Fijaos que yo defino los dos twins, ¿vale? Defino el down twin 1 es el twin que hace el escalado. El down twin 2 es el twin que hace lo del desvanecimiento, el efecto fade in, fade out. ¿Vale? Bien, fijaos que cuando un twin ha terminado su ejecución, se genera un evento. Ese evento es twin completado. Lo que vamos a usar es el método onComplete para un twin y vamos a añadir un callback. Cada vez que se complete el twin down twin 1 y se genere ese evento, ejecuta esta función. ¿Vale? Fijaos que es importante el parámetro dis que pasamos, porque si no pasamos el parámetro dis, que hace referencia al twin, entonces, si no pasamos este parámetro dis, no se podría pasar los parámetros correspondientes a la función onDownTwinComplete, que son concretamente el objeto, el sprite sobre el que se realiza el twin, y el propio twin. Que usemos ambos parámetros, eso ya depende del código que tengamos. Podemos no usar ninguno, usar uno solo o usar los dos. Eso dependerá de lo que queramos hacer. Ahora analizaremos el código. Pero fijaos, repito, estamos añadiendo un callback. Cuando se genere el evento twin 1 completado, se ejecutará esta función. Y tenemos que pasarle dis para que pueda acceder tanto al sprite como al twin y pasarlos como parámetros a la función. Bien, fijaos que para el twin 2, el segundo twin, el fade in, fade out, también añadimos un callback que es justamente la misma función. Es decir, tanto cuando se complete uno como cuando se complete el otro, lo que vamos a hacer es llamar a este método. Y finalmente lo que hacemos es iniciar el twin 1, solamente el primero, ¿vale? Cuando el primer twin, que es el del escalado, se complete, se genera el evento twin completado y entonces se llama a esta función. Y aquí distinguimos con el parámetro twin, que es el que vamos a usar, del object pasamos, pero el twin lo vamos a usar. Si el twin que ha terminado es el primero, entonces arranca el segundo. Y si no, el que ha terminado es el segundo, pues entonces arranca el primero. Es decir, lo que conseguimos es, empezamos con el primero, termina. Como el que ha terminado es el primero, pues arrancamos el segundo. El segundo se ejecuta y cuando termina se vuelve a ejecutar el código. El que ha terminado es el primero, no, es el segundo, pues entonces arrancamos el primero. Y así sucesivamente van a estar alternándose uno detrás de otro. Bien, pasamos al siguiente contenido de las Traspas, que es la elaboración de mapas de niveles con JSON. JSON es un lenguaje estructurado como puede ser el HTML, el XML. El HTML es el que estáis usando vosotros, por ejemplo, en juegos web. El index.html es el que estáis usando. Bien, por cierto, el código de los twins que he mostrado lo tenéis en el fichero welcome.js, ¿vale? En el fichero welcome.js, aquí tenéis el código de los twins correspondientes que os estábamos mostrando. Vale, este pequeño paréntesis, bueno, como decía, pues el index.html, el lenguaje HTML es un lenguaje también, ¿vale? Un lenguaje de etiquetas. JSON es un lenguaje un poco más potente que lo que podría ser HTML, similar a lo que es el XML, y que vamos a utilizar para elaborar nuestros mapas de niveles. Y esto es importante. ¿Por qué? Bien, pues por lo siguiente. De hecho, cuando vosotros hacéis un juego, vosotros tenéis muchos apartados a los que atender, ¿no? Mucho trabajo que hacer. Por ejemplo, trabajo que hay que hacer. Pues por un lado, código, programar, ¿vale? Lo que llamamos desarrollo, programación del juego. Pero por otro lado también tenéis que construir assets. Vais a hacer un proyecto de juego. Tenéis que escribir código, pero tendréis también que crear vuestros assets, vuestros sprites, vuestras animaciones, ¿vale? La música, animaciones, el arte del juego, ¿vale? Es decir, todos los elementos que sean visuales o de audio en vuestro juego. Pero también hay un tercer componente, que es el contenido del juego. Es decir, ¿qué tiene cada nivel de mi juego? Es decir, ¿qué elementos hay, en qué posiciones están y cómo se comportan? Estas tres cosas son las tres cosas principales que tenéis que hacer en un juego.
Normalmente en un proyecto grande, pues donde hay mucha gente trabajando, pues normalmente las faenas se reparten, ¿vale? En un pequeño proyecto, como sería el caso, pues aunque estéis 3 trabajando, pues al final vais a estar los 3 haciendo de todo un poco, tanto programación como desarrollo de assets, como diseño de los contenidos del juego, ¿vale? Entonces, realmente lo que ocurre es que siempre se dedican muchos esfuerzos al desarrollo del código, a programar, se dedica también muchos esfuerzos a generar los assets, los sprites, el audio, etcétera, etcétera, pero se dedica muy poco tiempo a desarrollar los contenidos del juego. Y eso es importante, es muy importante. Y de hecho, además, nosotros recomendamos que lo que sería el diseño de los niveles quede separado de lo que sería la parte de programación. Si lo mezcláis todo, eso al final es un caos, y desde el punto de vista del diseño del software, que es el que nos preocupa en el diseño y desarrollo de juegos web, eso es al final, como digo, caótico y no os va a llevar a ningún sitio, va a ser muy poco productivo. Por tanto, es importante que vosotros lo que sería el diseño de los contenidos de cada nivel sea aparte, sea algo aparte de lo que sería la programación. Y para eso precisamente lo que vamos a hacer es utilizar JSON para definir los contenidos de cada nivel del juego. Si os fijáis, cuando yo me pongo a jugar al juego, ¿vale? Cuando yo me pongo aquí a jugar al juego, el juego tiene una serie de niveles, es decir, hay 2 niveles que hemos definido, pero fijaos que dentro de cada nivel hay una serie de elementos. Está el jugador, el recogedor de estrellas, están estas cajitas de salud, para recuperar vida, están las estrellas que hay que recoger, están las plataformas, cada una en una posición, ¿vale? Bien, pues a la hora precisamente de definir los contenidos, nosotros podemos hacerlo mediante un fichero JSON. El fichero JSON, vosotros podéis, si visitáis la página web json.org, podéis ver una introducción a lo que es el formato JSON, ¿vale? En la práctica también se comenta más. Yo directamente voy a pasar a mostraros un contenido, pues por ejemplo el primer nivel. Aquí tenemos en la carpeta Levels, dentro de Assets, en la carpeta Levels tenéis los 2 niveles del juego. Level 01 JSON es el primer nivel. Aquí fijaos que un objeto JSON se define entre llaves. Abrimos llave, cerramos llave. Y a continuación lo que hacemos es definir una serie de propiedades. Las propiedades son strings, ¿vale? Y se utilizan un nombre concreto, digamos es la clave. Y a continuación, asociado a esa propiedad, definimos un valor, que puede ser un entero, que puede ser un string, que puede ser otro objeto, que puede ser otro objeto JSON, que puede ser un array. Por ejemplo, collector start. El valor asociado a collector start es un objeto JSON. Abrir llave, ¿vale? Y cerrar llave. Y ese objeto JSON tiene 2 propiedades, X e Y. El valor para la propiedad X es 32, el valor para la propiedad Y es 90. Eso quiere decir que al arrancar el primer nivel, el recogedor de estrellas aparecerá en la posición 32 en X, 90 en Y en el juego, ¿vale? Ya veremos cómo se hace eso en el código, pero la idea es esa. Bien, entonces, lo que os decía, fijaos que luego tenemos lo que sería ground, sería el suelo. Y fijaos que tanto en el suelo, y fijaos que el ground, por ejemplo, sería un objeto, abrir llave, cerrar llave, un objeto JSON. Luego tenemos la propiedad platform data, que es un array. Fijaos, abrir corchete y cerrar corchete. Los array se definen abriendo corchete y cerrando corchete, es decir, es un vector, es un array, ¿de acuerdo? Bien, tanto en ground como en los platform data podemos tener enemigos, podemos tener cajitas para recuperar salud y podemos tener estrellas, ¿vale? Cada uno de estos elementos será a su vez un array, abrir corchete y cerrar corchete. Y a su vez, cada uno de los elementos del array será un objeto JSON que tiene, abrir llave, cerrar llave, 2 propiedades, X y write. En el caso de los enemigos no hace falta indicar la propiedad Y, porque si está situado en el suelo sabemos dónde está. Solamente hay que indicar la propiedad, o sea, el valor, la posición en X del enemigo correspondiente. Y tenemos un valor write que será 0,1, tenemos una propiedad, write, que será 0,1 en función de si el ratón está mirando a la derecha o no. 0,1 en booleano, falso o true,
¿de acuerdo? 0 falso, 1 true. Para las cajitas de ayuda, las cajas de salud, lo mismo, la posición en X, y para las estrellas también la posición en X. Como veis, en el suelo habrá 3 estrellas, 2 cajas de salud y 2 enemigos. Fijaos que yo ya me he cargado a un enemigo. Aquí hay una cajita de salud, ¿vale? Aquí tenéis otro enemigo, había cogido ya 2 estrellas, ¿vale? El enemigo me persigue. Lo voy a cargar, ¿vale? Como digo, aquí sería la tercera estrella y aquí la segunda caja de salud, ¿veis? Estoy indicando las posiciones en las que aparecerán esos elementos al cargar el nivel correspondiente en el juego. Bien, pues así es como usamos el mapa, lo que sería el mapa del nivel, lo definimos mediante código JSON. Y aquí tenéis este ejemplo. Bien, ¿y cómo cargamos eso? Para cargar un fichero JSON usamos el método load.text de la clase game, ¿vale? Simplemente indicamos, igual que cuando cargamos un sprite, le ponemos una string para hacer referencia a ese recurso en Phaser, le ponemos a continuación la ruta donde se encuentra el fichero JSON correspondiente, y el tercer parámetro es un booleano, false o true, que indica si hace falta machacar los valores de la caché que tiene el navegador o no. Lo más seguro, lo que yo recomiendo es que si vais a cargar un nivel, siempre pongáis este tercer parámetro a true para hacer que se machaque la caché de Phaser, ¿vale? Con los nuevos valores que cargáis del fichero. Claro, eso hace que sea también un poco más lento, porque va a obligar a leer el fichero y leer todos los elementos y cargarlos todos. Pero apenas se nota y es conveniente para así evitar problemas. Por si tenéis algo guardado en la caché de Phaser y aparece algún elemento extraño en el nivel que no sabéis muy bien cómo ha aparecido ahí, ¿vale? Y simplemente es porque venís de un nivel anterior donde hay un elemento que estaba cargado en una posición determinada y al no vaciar la caché, pues nos encontramos que ese elemento sigue existiendo. Bueno, en cualquier caso yo recomiendo que pongáis true aquí. Y luego simplemente lo que hacemos es ir, fijaos que usamos el método parse de la clase JSON, JSON.parse, y le pasamos precisamente lo que devuelve game.cache.getTest, ¿vale? Usando este identificador level que nosotros hemos dicho aquí. Es decir, aquí estamos cargando el JSON. Lo que hacemos con esto es, todo lo que se ha cargado en la caché de Phaser, que decimos que es un texto, pásame todo el texto que has cargado y que está identificado mediante este string, el string level. Y una vez me lo hayas devuelto, voy a analizarlo con la función parse del método JSON. Y el resultado del análisis lo cargamos en level_config. Level_config tendrá una propiedad que hará referencia a ground, ¿veis? Ground, y dentro de ground tenemos enemies. Pues le hacemos referencia a esa propiedad mediante level_config. Este es una variable que podéis usar el nombre que queráis, en este caso level_config.ground.enemies. Aquí sí que es importante, .ground.enemies, como veis aquí, ¿vale? Fijaos además que en este caso enemies es un array, por tanto podemos utilizar el método forEach para recorrer cada uno de los elementos del array y ejecutar una función, la función setUpEnemy, sobre cada uno de los elementos del array. Aquí el código está un poco cambiado de lo que tenéis en el proyecto de Visual Studio Code, echadle un vistazo, eso lo tenéis en PlayJS, concretamente tendréis el método loadLevel, aquí lo tenéis. Fijaos que aquí usamos un array de strings, el array levels data, que tenéis aquí, donde se cargan los strings con las rutas a cada uno de los ficheros JSON que contienen los niveles, ¿vale? Bien, pues fijaos, lo mismo ocurriría para los ith, que también es un vector, o para las stars, que también es un vector. Level_config, disculpadme, aquí, level_config.ground.age, ¿vale? level_config.ground.age, ¿vale? level_config.ground.start, usamos un forEach, o podéis usar un bucle for para recorrer cada uno de los elementos de ese array. Para hacer referencia, por ejemplo, a platform data, que es otro array, que veis aquí, pues level_config.platform data, ¿vale? Si hemos ejecutado previamente el JSON.parse,
todo estará cargado en la variable correspondiente. Y ahí podemos, pues como veis, hacer todo lo que toque. ¿Vale? Fijaos que en este caso estamos haciendo un for each que va a llamar a la función createPlatform sobre cada uno de los elementos del plane4data. Cada uno de los elementos del plane4data se pasará aquí, este será este parámetro. This hace referencia a cada elemento del plane4data y cada elemento del plane4data tendrá una propiedad X, una propiedad Y, una propiedad enemies, una propiedad edge, una propiedad stars, ¿vale? Aquí lo veis. Element.x, element.y, element.enemies, element.edge, element.stars. Y bien, pues con esto concluiríamos lo que sería el mapa de niveles. Y ya para ir terminando, nos vamos a centrar en lo que sería el movimiento dentro del mundo. Si os habéis fijado, ¿vale? En el juego hay un modelo de cámara que sigue al jugador. Es decir, fijaos que el mundo real en el que estamos jugando es más grande que lo que sería el stage. El stage tiene unas dimensiones 800 x 600, lo que sería el canvas donde está trabajando Phaser, pero el mundo del juego es mayor, tanto en X como en Y. Si subimos para arriba, ¿vale? ¿Veis? El escenario es también mayor tanto en X como en Y. Entonces, lo que Phaser define un modelo de cámara y nosotros podemos usar ese modelo de cámara para seguir al jugador. Bien, fijaos que en el código, el juego Phaser, el Phaser Game que hemos creado, el canvas va a tener unas dimensiones de 800 x 600. Lo tenéis aquí en main, 800 x 600. Pero lo que sería el juego, lo que serían las dimensiones del juego, ¿vale? Lo tenéis en la función createLevel, que tenéis aquí más abajo, en el fichero play.js, en createLevel, aquí tenéis GameWorld setBounds. Mediante el método setBounds establecemos las dimensiones del mundo en el juego, a ser 1100 en X y 825 en Y. ¿Vale? El tamaño del canvas, recordad, el tamaño del canvas es 800 x 600, ¿vale? 800 x 600. El tamaño del mundo es 1100 x 825. Así lo conseguimos, ¿vale? Si queremos volver a poner el tamaño del mundo a ser 800 x 600, pues llamaríamos a GameWorld y pondríamos 00 a 800 x 600. Estos dos primeros parámetros son las coordenadas iniciales: esquina inferior izquierda, esquina superior derecha. Fijaos que en este caso, puesto que el mundo del juego es mayor que el escenario, el background, el fondo, se carga no como un sprite, sino como un tile sprite, tal como veis aquí. Y el tamaño que le pasamos para el tile sprite es el tamaño del mundo, no el del canvas, el tamaño del mundo, ¿vale? Y finalmente hay un factor de scrolling que tenéis aquí. El factor de scrolling es 0,7, tanto en X como Y. El factor de scrolling simplemente influye en la velocidad con la que va a moverse el fondo. Si tenéis un fondo plano, como es el caso de este juego, que es bastante azul y tal, apreciaréis muy poca diferencia entre pasar de 0,7, por ejemplo, a 0,1. Apenas lo percibiréis. Pero si tenéis otro tipo de fondo con más elementos, el valor del scroll factor lo que hará es la rapidez con la que se mueve el fondo en el momento en que la cámara se mueve con el personaje, ¿vale? Os recomendamos normalmente valores entre 0,5 y 0,8 serían lo más aconsejable, ¿vale? Porque lo que realmente deseamos es que haya un movimiento suave, un movimiento smooth del fondo, del background de fondo, de la imagen background de fondo. Bien, entonces lo único que nos falta es utilizar el modelo de cámara de Phaser para decirle que siga al jugador. Esto lo conseguimos con el método camera.follow. Game.camera.follow y seguimos al player, que es el sprite sheet correspondiente al jugador, el sprite sheet correspondiente al recolector de estrellas, ¿vale? Bien, pero también podemos añadir otros elementos a la cámara. Aunque la cámara sigue al jugador, nosotros mediante la propiedad fixedToCamera, poniéndola a true, podemos hacer que un elemento o un grupo, como por ejemplo un grupo de elementos definido en Phaser, el HUD, siga también a la cámara. Si os dais cuenta,
no solamente se mueve el jugador, sino que el HUD de arriba, esto que tenemos aquí, el corazón, el valor de la vida, el tiempo que queda restante para completar el nivel, se mueve también con la cámara y el jugador, ¿vale? Se mueve también. Bien, y eso lo conseguimos, fijaos, Game Camera Follow al player. Y a continuación, aquellos otros elementos que queramos que también se desplacen con la cámara, les ponemos su propiedad Fixed to Camera a True. Si lo que queremos es que haya un grupo de objetos y tratar ese grupo de objetos como una única cosa, recordad que podéis utilizar un grupo de phaser como hemos visto en prácticas anteriores. Y para concluir, lo único que falta por comentar es el tema de las colisiones. En el tema de las colisiones, lo que quiero que os fijéis, nosotros vamos a utilizar la física arcade en phaser, en nuestros juegos en phaser. Y recordad que la física arcade, tal como os expliqué en una clase de teoría previa, utiliza el algoritmo del bounding box, de la caja de recubrimiento, para detectar colisiones, ¿vale? Pero claro, en algunos casos esto puede no ser lo más adecuado. Entonces ya vimos que podíamos utilizar otros motores de físicas, pero que tienen mayor coste. En el caso del ratón, lo que ocurre es que realmente el sprite del ratón tiene estas dimensiones, es decir, como veis, hay un espacio en blanco alrededor del ratón, lo que va a hacer que las colisiones sean poco realistas. Porque, por ejemplo, cuando el jugador se acerque y el ratón esté aquí, va a dar una colisión cuando realmente no está el contacto, si nos fijamos bien, ¿vale? Entonces, una posibilidad para resolver esto sin tener que pasar a utilizar otro motor de física consiste en reducir el bounding box, ¿vale? Realmente hacerlo más pequeño, reducirlo en función de lo que necesitemos. Y esto es lo que hacemos, por ejemplo, mediante la propiedad body. En la propiedad body de un sprite utilizamos el método setSize para definir exactamente el tamaño, tanto en X como en Y, que va a tener la caja, el bounding box de recubrimiento del ratón. Lo que estamos haciendo con este código de aquí es cambiar el bounding box del ratón de el marco que veis sólido al marco que veis punteado. Lo reducimos con este código de aquí, ¿vale? Pero además, no solo eso, sino que además con la física arcade también podemos detectar si la colisión se ha producido por debajo, por la izquierda, por la derecha o por arriba, por la izquierda, por la derecha o por abajo, ¿vale? Por abajo nos da igual, pero por arriba sí que es importante distinguir, porque si hay colisión por la izquierda o por la derecha, habrá daño al jugador, y si la colisión es desde arriba, lo que habrá será daño para el ratón. Eso lo podemos hacer a partir de un sprite. Nuevamente accedemos a la propiedad body y mediante la propiedad touching podemos ver si es up, down, right or left. Los valores up, down, right or left son booleanos, true, false, que se almacenan dentro de touching, dentro de body, o sea, dentro de touching, que a su vez está dentro de body, y que podemos utilizar esos valores, podemos consultar esos valores para decidir si la colisión viene por derecha, por la izquierda, por la arriba o por abajo. Por ejemplo, utilizando una estructura if, else if, como veis aquí. Y bueno, pues esto es todo para la clase de hoy. Espero que os haya gustado. Recuerdo que mañana estaré disponible para que hagáis preguntas. Hasta mañana.